Hola, hola amigos, amigas, amigues, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en el búnker de la libertad con 4 valientes, lo mejorcito de la resistencia, y estamos pues defendiéndonos del virus, claro, pero casi más de las fuerzas satánicas, demoníacas, los reptilianos, en fin, todo este del estado profundo, en fin, todo este del pantano, en fin, todos estos seres horribles y personajes terribles que, bromas aparte, ahí están y hacen mucho daño. Y bueno, hoy estamos con cuatro los habituales, ¿no? Así que paso a presentarlos. Ana Ardis, profesora de alemán. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, España. Eso es. Francisco Javier Larrea, abogado. Hola, Francis, ¿qué tal? Hola. Bien. Saludos a todos y a todas. Y a todos. A todos. Sofía Fernández Peña, que es técnico en protocolo. Buenas noches, Sofía, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien. Y por último, los últimos serán los primeros, Laura Arias, politóloga y abogada. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier, y a todos. Muy bien, pues nada, vamos a hablar el tema es único. Yo es que ya no me molesto ni en preparar nada, ¿no? El tema es monotemático. Los datos ahí están, yo creo que, bueno, a ver qué opináis, pero empiezo yo opinando. Desde hace 3 o 4 días los datos eran muy dudosos, pero desde hace 3 o 4 días son ya más dudosos todavía. Yo no sé realmente si los catalanes cuentan o no cuentan, si, en fin. Pero de todos modos, por decir algo, me parece que esto va a menos claramente, ¿no? En Asturias ha habido 2 fallecidos el último día, ¿no? Así que 2 fallecidos es, bueno, no digo que es 0 porque son 2 personas que se han muerto, claro, pero que desde el punto de vista de una epidemia, pues ya no, en Asturias ya se puede decir que pasó la tormenta. A ver, ¿qué opináis? Pues yo en este optimismo autoimpuesto de las últimas semanas me gustaría destacar un dato muy positivo, que es que, por ejemplo, en Nápoles ha habido 0 contagios y 0 fallecidos en el día de hoy. Comparto con Javier que los datos asturianos son muy halagüeños, que eso nos debería de empezar a hacer pensar en el desescalamiento por comunidades autónomas y que efectivamente, aparte de los muertos, solo hay 17 nuevos contagiados. Y eso con las maneras de contabilizar está mejorando la situación en residencias y creo que respecto a los datos objetivos, sean o no sean ciertos, la cosa mejora. A ver, paso. O sea que aquí me mandaron las mascarillas que no funcionaban, ¿no? Bueno, quiero no sé si se ve, pero voy de luto, ¿eh? Sí, sí, lo vemos, te vemos. Yo estoy con Laura en el sentido de que, bueno, por ser un poco optimistas, las cifras que salieron hoy a nivel nacional, pues poco a poco, pero parece que van a mejor, que se aleja la pandemia y que duda cabe. Hoy es el día de los peores días por culpa de lo del fin de semana, que siempre... y también se van realizando, aunque lentamente, mayores test. Entonces, bueno, no por ser fin de semana y haber más test, pues se supone que bajó por lo menos los nuevos contagiados, ¿eh? Aunque la cifra de muertes sigue siendo, bueno, pues terrible, ¿eh? Terrible. Yo me pregunto si esos test que están haciendo son esos que no valen. Entonces, no sé qué fiabilidad pueden tener esos test. No me extraña que hayan tenido que hacer 4 a Irene Montero, porque claro, si no funciona... Yo leí que le hicieron más de 4, ¿eh? Pero bueno, no lo sé, ya sabemos que para algunos hay más. También ¿Cuántos les hicieron? ¿Qué cifra aportas a este debate? No, yo voy a ser buena y no voy a decir la que me dijeron que la hacían cada X días, porque eso me parecería, si fuera cierto, me parecería una salvajada, pero sí que me dijeron que al menos le han hecho 6. 6. Wow. Muy bueno, más que a todo Avilés, seguramente. Más que a todo Avilés junto. Claro. Oye, Galapagar es mucho Galapagar. Espero que hayan desinfectado bien la casa, ¿eh? No vaya a ser que toque algo y la vuelva a liar. No, ya tocará poco, yo creo. Casi era mejor que no se incorporara al trabajo. A ver, tengo una duda, a ver si me la podéis resolver. Es que me puse a buscar información y no lo encontré. Cuando dicen que los ancianos que se mueren en la residencia o mueren en el hospital, porque yo leo muertes en residencia 2. Entonces pienso que es que no los llevan al hospital, por lo tanto entiendo, si eso fuera así, entiendo por qué no ha colapsado el hospital aquí ni las urgencias. Y eso es lo que tengo esa duda. Si vamos a datos de la comparecencia de la consejera de Bienestar Social de la semana pasada,
se hablaba de un 80% aproximado, no recuerdo los datos exactos, de fallecimientos en hospitales. Es decir, cambiando y pasando de estos eufemismos que son tan comunes estos días, el 20% han fallecido en domicilios o en residencias. Posteriormente, el consejero de Sanidad retocó un poco los datos y dijo que efectivamente sí se habían producido muertes en las propias residencias. También es verdad que es muy importante cuando hablamos de los datos de muertes hospitalarias de decidir entre UCI y no UCI, porque los hay que mueren y no mueren en UCI, pero no porque no se les ingrese, sino porque no iban a soportar ese tratamiento. Son datos de todas formas que yo creo que ni ellos conocen, y lo digo por la poca fuerza con la que lo defienden en sede, digamos, parlamentaria, en las comparecencias. ¿Quién es el guapo que decide si ha habido una señora en Avilés con 101 años que le dieron de alta? ¿Quién es el guapo que decide que no hay que llevarla al hospital? Que tiene que morir en la residencia. A mí me parece impresentable. Yo también creo que hay cifras ahora, últimamente, de gente que yo creo que no la están contabilizando como COVID y yo creo que sí que es el motivo, ¿eh? ¿Para que no aumente la cifra? Claro. ¿Qué dice el Momo? A ver, Laura, que tú controlas el Momo, ¿qué dice? De momento, los datos, el problema es que ahora se va a intentar, en vez de jugar con el Momo, con los datos de registros civiles. De hecho, se han hecho varias solicitudes de información, tanto por el PP como por Vox, para que se utilicen las licencias de enterramiento, porque registros civiles ahora mismo están colapsados. Pero el Momo se remite a los registros civiles. Sí, a los registros. Sí, hace pero uno medio. al estar colapsado registros civiles, es más fiable el dato de licencias de enterramiento, porque esas sí que son urgentes y se hacen a menor periodo. Entonces están intentando reformarlo. Se calcula que a lo largo de este final de mes tengamos datos actualizados, no solo de Momo, sino de licencias de enterramiento, que sí que nos darían una cifra más real. Depende de las comunidades autónomas en cuanto, a ver, depende del Ministerio de Justicia, porque los registros civiles son competencia del Ministerio de Justicia, pero están intentando coordinarlos. La semana que viene yo creo que podemos tener datos fiables, pero se hablaba desde un 30 a un 40% más de fallecidos de los contabilizados como COVID. Yo esta mañana leí 4.191. ¿Cuántos? 4.191. ¿Eso sale? ¿De dónde sale? Lo leí en Twitter, no me acuerdo. Ya. De más. 4.000 de más. Eso es 4.191. Pero sí, esa es la más o menos que se está dando siempre. Sobre 20.000 o 21.000, 4.000. Esa cifra que se está dando desde el principio. Bueno, desde hace semanas. Sí. ¿Quién los está dando? Yo lo único que digo, que las cifras oficiales son por lo menos oficiales, acreditadas. Lo demás, por hechos o por circunstancias, pueden no ser muy creíbles, pero están acreditadas. Lo que dice Laura de los enterramientos, sí, va a aumentar el número, pero van a ser todos de coronavirus, porque hay una cosa, mira, vamos a hacer, por ejemplo, yo digo que murieron de coronavirus 200, y tú dices que sospechas que es 400. Yo cojo uno cualquiera de los 200 que me dice que murió por o con coronavirus y me dice, me preguntan, ¿murió por coronavirus? Te doy 100.000, si dices sí, te doy 100.000 pesetas, 100.000 euros. Si dices que no y pierdes, te corto la mano. Yo apuesto 100.000 euros. 100.000 euros y gano esos 200 que quedan. Coges uno al azar, que sospechas y te dicen, apuesta 100.000 euros a que murió por coronavirus, y si aciertas, te los doy. Y si no aciertas, te corto la mano. ¿Apuestas? Desde mi punto de vista, ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es el símil? No lo entiendo. Yo te digo que no se entiende. No, el símil es que las cifras que nos dan son las oficiales, son las acreditadas. Bueno, eso es obvio. Son suposiciones. Pero vamos a ver, yo creo... Es una cosa que diga el gobierno, muertos por coronavirus, X, sospechosos de morir. Esperar, de uno en uno. Lo veo bien, sospechosos. Eso es obvio, Francis, claro, las oficiales son las oficiales. Pero, insisto, con el Momo famoso o cuando se actualice y tal, se va a saber la verdad
Muy, muy precisamente. No, va a ser una aproximación y ahí sí que le doy la razón a Francis en el sentido de que cuando tú haces licencias de enterramientos es diferente que sea muerte con corona que muerte por corona. Entonces va a haber un pequeño margen, pero va a ser un pequeño margen, Francis, no es óbice para que digamos que hay un 20-30% más con una horquilla. Va a haber un error al final. En esos, apuestas la mano derecha en esos, porque pero yo... Vamos a ver, hombre, pero vamos a Los dejar datos las apuestas de la mano estadísticos siempre derecha. tienen una horquilla. Vamos a dejar las apuestas. Vamos a ver, es un debate falso. Si el año pasado, en estos 2-3 meses, murieron 100 personas y este año, en estos 2-3 meses, murieron 120, no es exacto, pero sabemos seguro casi que entre 118, entre 18, 19 o 20 son de coronavirus. Es evidente. Ya está, pero si un chiquillo de 5 años lo entiende, no sé por qué os enrolláis. Con alto grado de probabilidad, claro. Pasó algo, otra cosa más. Hay que hacer pequeñas correcciones. Por ejemplo, que estos 2 meses baja el número de muertos en tráfico, porque hay menos tráfico. Pero vamos, son 50 personas, menos. Claro, y suben, por ejemplo, las afecciones ligadas al sedentarismo. Al sedentarismo. Eso se corrige y sabemos... Ana decía que había leído en Twitter o en las redes que no sé cuántos eran, o positivos o fallecidos. Yo vuelvo a repetir lo que dije el otro día. El Imperial College de Londres dice que en España va a haber 7 millones o hay 7 millones... Que vienen los ingleses. De afectados, de contagiados. Dice, es un debate falso. Esto es un debate cierto. Entre 2 y 20 millones. Hombre, por Dios. Estamos perdiendo tiempo. Un debate falso. Bueno, a ver, lo que está claro es que en España, con los datos oficiales, con los datos oficiales, somos el país más confinado, el país con sanitarios, más número de sanitarios y el país con más muertos por millón de habitantes. Somos los campeones. Champions League. Eso con los datos oficiales. Y ya está. Vamos a y añadir, Ana, que el que más tarde vamos a empezar el desescalamiento, lo cual es un drama económico y social. Y a mayores, el que menos medidas estamos efectuando. Por ejemplo, a mí me gustaría introducir en este debate como ejemplo el hecho de que el control de los precios de las mascarillas lo único que va a provocar es más desabastecimiento, o el hecho de que las mascarillas que se trajeron que no eran testadas, aumentó el número de contagiados en sanitarios. La verdad es que la gestión, para hacerla peor, hay que tener un esfuerzo grande. A mí yo no me cabe duda de la calamidad de este gobierno. Antes de esto ya lo sabía, por lo menos lo opinaba así y ahora más. Pero a mí me chocan muchas cosas. Por ejemplo, la diferencia eso de Asturias, Canarias, Murcia con otros sitios. Pero la diferencia es abismal. ¿Por qué? Bueno, es que aquí fuimos más listos. Pues por la gestión. Neira, por la gestión. Es la gestión. Es que fue tan distinta la gestión de Asturias ¿Estás alabando la gestión de Adrián Barbón? Porque esto es inédito. Claro, por eso. Es que yo no creo que sea la gestión. No sé, hay otros factores que se nos escapan. Murcia, acabo de leer un artículo en El Español, El milagro de Andalucía. Sí, desde enero hicieron un seguimiento de los posibles contagiados. Solo se les ha fastidiado ahora con las mascarillas falsas que les mandó el gobierno central. Sí, es la gestión. Que influye mucho el aislamiento de las comunidades y también de ahí... hicieron en Asturias? Ninguna. Aquí, se ha testado. ¿Pero qué gestión hicieron en Asturias? Ni buena ni mala, yo creo que no hicieron nada. Tenemos el mayor contagio de sanitarios proporcionalmente. Pero volvemos al tema, no te salgas del tema. ¿Qué gestión hicieron en Asturias? Yo creo que ni buena ni mala, yo creo que no hicieron nada. ¿Qué hicieron? No. Nada específico. ¿Qué hicieron específicamente en Asturias? Contagiados, hacerse con material, avisar a las residencias. No, pero espera, no te salgas del tema. En Asturias, ¿qué hicieron distinto a otros sitios? Nada. En Asturias hay suerte que tuvimos. Eso es suerte. Sí, vamos. Suerte. Al final es suerte. Porque lo que dice Neira, si aquí es por la gestión, lo que decía Laura, Javier, estás alabando a Barbón porque hacen su contrario. Pero es que yo no sé Barbón, en Madrid, la culpa la tiene Ayuso. No es así. Ni es la culpa la tiene Ayuso, ni la suerte, o qué bien lo hace, Barbón. Y por otro, lo de las mascarillas. Bien, todas falsas, tal. ¿Y qué es? Que las que están dando, no las trae el gobierno, todas las grandes empresas, grandes donantes, traen mascarillas, ¿esas son buenas? Sí, parece ser que sí.
No, de hecho, el problema del gobierno, Francis, y permíteme que te corrija en ese sentido, el problema del gobierno fue no testar las mascarillas, o sea, llegaron una partida de mascarillas y tuvo que ser el gobierno de Murcia y el gobierno, me parece que de Castilla-La Mancha, bueno, no recuerdo qué otra comunidad autónoma, la que, por los test que les hicieron los propios afectados, las que dijeran, oye, estas mascarillas no están funcionando, tenemos que volver a las que había donado X. No le pongo nombre a la empresa. No, estaban funcionando. De hecho, lo veremos y te apuesto, ahí sí que te apuesto al brazo a que lo veremos en un juzgado ese asunto. Oye, pero aparecerá Marchena diciendo que bueno, en realidad, si lo pensamos bien y tal. A ver, sí. Que es una vergüenza el material que han conseguido. O sea, es que no sé si me da igual, yo le pongo nombre. Amancio Ortega creo que había entregado en las comunidades autónomas más de 4 veces el material que había entregado el gobierno. Y eso es una vergüenza. Que el empresario al que llevan criticando años les esté salvando el trasero. Yo no lo critico, yo compro Zara todos los días. Bueno, bonito y barato. Me parece que es, al margen de otras cosas, es un benefactor de cientos de millones de seres humanos. No, los propios hay dos datos en los que se ve que la gestión de Barbón ha sido mala en la proporción de sanitarios contagiados, que es mayor que la media del resto de España, y en que a pesar de que había sitio en el hospital, han dejado a los pobres ancianitos morirse en las residencias. Porque tiene sitio. Aquí murió mucha gente. No tienen el personal. Entonces, si murió mucha menos gente, Ana, ¿cómo puedes decir que eso? Si murió mucha menos gente. Si es al revés. Por eso pregunté al principio y me lo confirmaste. Y si hay gente que se muere en las residencias, pues eso es inaceptable. Casa, toda la vida se murió la gente en casa, tampoco. A ver, sí, pero no había una epidemia. Donde te pesca la parca. No había una epidemia. Las residencias son centros asistenciales, no sanitarios. Por eso. Que no tiene nada que ver. Las residencias son para cuidar y atender a los mayores, no para sanarlos. No son hospitales. No obstante, retomando el tema, si os parece bien, del tema de la comparativa que hacía Javier, yo ya sabéis que últimamente estoy muy datera y muy pesada con los datos, y desde el principio habíamos puesto en evidencia el tema del aislamiento, pero es que si vamos a datos afectados por municipios, donde hay menos afectados son precisamente los más aislados. Yernesita Meza, Las Salas, ahí no tenemos. Entonces, no podemos ir a la gestión únicamente. Hay otros condicionantes como la edad de la población, como las zonas de incidencia, el aislamiento. La gestión ha sido del Ministerio, del Ministerio, la ha unificado. Por lo tanto, por eso no cabe decir que Barbón lo hizo bien o mal. Yo creo que Barbón ni bien ni mal. Hubo comunidades que hicieron cosas antes de la unificación de la gestión. Una semana antes, pero en general la gestión del Ministerio, yo creo que es el problema que hubo en España. Por eso yo creo que batimos el récord, porque el Ministerio no existía, ya lo comentamos aquí, o por lo menos yo lo vengo diciendo. El Ministerio no existía, había sido todo transferido. De pronto, con buena voluntad, con buena intención, no lo dudo, el Ministerio asume las funciones y es como se asumo yo las funciones de la NASA. ¿Y cómo lanzo yo cohetes a la Luna? Ni idea, claro. Y pasó lo que pasó, un desastre. Yo creo que esa es la cuestión. De todos modos, eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué en Canarias, en Baleares, o sea, los sitios periféricos y aislados, y dentro de Asturias lo mismo, es lo que menos tienen? Pues porque no hay opciones de contagio. Si no estás con gente, ¿cómo te van a contagiar? Había un señor que era el único habitante de su pueblo que decía que por qué tenía que estar confinado si vivía él solo en el pueblo. Pero ya está confinado, pues señor. Javier, mira, por lo menos Canarias y Baleares, por lo menos, es más fácil cerrar, digamos, entre comillas, fronteras, aislar. No es como ciertas comunidades que están rodeadas, que es más difícil el trasvase de gente. Pero es un dato que está ahí. Canarias también, ojo, está alejada, en el fondo está alejada de la península. Pero es que en Ceuta y Melilla tampoco hay ni un caso. En Ceuta debe andar por 80.000 habitantes, o sea, tampoco es como Avilés. Tenemos no hubo ningún caso. Península Ibérica, Portugal y España. Portugal y España, es una diferencia abismal. Es que yo, insisto, me gustaría decir que es por culpa de este desastre de gobierno. Yo creo que sí, pero no me basta. Yo creo que hace falta buscar más factores. ¿Y por qué crees que en Portugal no hay tantos fallecidos ni tantos contagios? Se adaptaron medidas cuando los índices de contagio eran mucho más bajos. Claro. Si no es la gestión, ¿por qué en Portugal?
Y a lo mejor porque las cifras de ellos sí que son buenas, son creíbles. Las cifras de Portugal sí son creíbles. ¿O no? Simplemente... oficiales somos el país con más muertos por millón de habitantes. Yo insisto, hay ciudades que tienen en porcentaje mayores muertos que España. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Todo el símbolo, la ciudad, en porcentaje tiene más contagiados y más muertos que España. Vale, no podemos... Pero no volváis otra vez a Nueva York, que llevamos ya 2 semanas discutiendo sobre Nueva York. Vamos a discutir la Polasiero, que la tenemos aquí al lado. Pues precisamente iba a entrar yo por ahí, Javier. Lo que no puedes comparar son centros urbanos muy focalizados con poblaciones... Vamos a poner el ejemplo Gañán. ¿Me estás diciendo que el índice de contagio puede ser el mismo en Yernes Atameza o en Sant Tirso de Abres que en el centro de Madrid? Es que estamos hablando de elementos que no son homogéneos, que no se pueden comparar. Y la cosa por eso Madrid pasa lo que pasa en Madrid. Estamos en casa, no hay plan para salir, no hay test, no hay mascarillas, no hay geles. Acordaros de la gripe aviar, había geles a entrar en cualquier sitio, había un sitio para limpiarse las manos. Entonces, no hay plan para salir de esto. O sea, se mejora porque estamos en casa. ¿Qué decís de la refundación de la Guardia Civil como Guardia Civil Socialista? Que os gusta el nuevo, el giro de la Benemérita. Yo es que no daba crédito a este sector. Yo, vamos, mi teoría, mi tesis, es que es un ingenuo, parece mentira que el número 2 de la Guardia Civil pues, y dijo la verdad. La dijo, yo no estoy de acuerdo, dijo la verdad, dijo, coño, claro, evidentemente al gobierno les mandaron eso, es indiscutible. Apareció ya por ahí el correo. En el mundo. El Mike, por ahí. Y va y con toda la ingenuidad dice, no, móvil, para defender al gobierno, coño, para eso estamos. Joder. No me planteo la opción de que como un piano. Muy seriamente la opción de que este hombre se hiciese el despistado para soltarlo y que toda España sepa lo que hay. Hay esa teoría, sí. No me Hay esa teoría también, sí. No, que siempre... Anda, si no puede ser tan... Una pregunta. El general Santiago, ¿tendría que dimitir? Mira... Las dos cosas. Dimitir y cesarlo, las dos cosas. Dimitir y cesarlo. A mí, a día de hoy, el escándalo es ese, que sigue ahí. A día de hoy, ¿eh? El problema aquí, desde mi punto de vista, es poner... ¿Y por qué tiene que dimitir? Coño, porque acaba de confesar un delito en público. 10 millones de personas. De poco para un general de la Guardia Civil. Vamos a ver. Él, quien lo está haciendo es un general de una institución armada, de una institución militar. Entonces, se supone que le ordenan una vulneración, que si le ordenan hacer eso, está vulnerando principios del ordenamiento jurídico e incluso de la Constitución. Entonces, él, que es un general, que no es un cabo, ni un soldado, ni un agente de la Guardia Civil, no le exime la obediencia debida. Habría que haberse negado. Una de dos. Si acepta, dimite por aceptar. Y si no aceptas, también dimite por no aceptar. Y ahí os quedáis. Esas son para mí las dos cosas. Sí. Pero es que el gobierno se ha acabado cesado, pero claro, el gobierno copió la orden, ¿cómo va a cesar? Claro. Desde mi punto de vista, aquí hay dos cosas. Una, que creo que Javier lo puede ver claramente, es la demagogia de poner a técnicos, porque tienen, o se supone que tienen de cara a la opinión pública mayor solvencia, de poner técnicos a dar ruedas de prensa. Es que no deberían de estar los técnicos dando ruedas de prensa, no tienen ni la experiencia, ni conocen la manera de trabajar de los medios de comunicación. Estaba leyendo unas declaraciones y tuvieron los arriendos posteriormente de decir que se debía un lapsus, cuando hoy en el mundo vemos que hay unas instrucciones de 16 de abril, que es pedir desde el gobierno un informe monográfico de actuaciones de ciberseguridad para identificación, estudio y seguimiento de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos que puedan generar estrés social y desafección a las instituciones del gobierno. O sea, esto es una instrucción del gobierno que este señor trasladó en una rueda de prensa, y es que rompo una lanza a favor de lo que acaba de decir Francis. No tiene obediencia debida ese señor de cumplir. O sea, nos jodemos los juicios de Nuremberg. Tiene obediencia de vida.
Bueno, pero no escuchaste hoy a Cela. ¿Escuchaste hoy a Cela? ¿Escuchaste a Cela? Cela ya nos dijo hoy que no pueden aceptar críticas. No. Los niños no son nuestros y no pueden aceptar críticas. Y todo lo que es una crítica es un bulo. Son mensajes malos. Hay que saber quién le dio esa orden, porque ese sí que tiene más delito, el que le dio la orden. Y eso se sabe. Correo sabe. Marlaska. ¿Eh? Es Marlaska. Marlaska. Ese que inventó un informe para echar la culpa a Ciudadanos en el orgullo gay del año pasado. Ese. Sí, Que en retrospectiva pienso que estaba en el ajo del paisán. Así lo digo. Ya, como me van a meter en la cárcel, ya lo digo. No, en el paisán estaban todos. Cuidado, Ana. Que estuviera en el ajo del paisán. El paisán estaban todos. Estuve leyendo el otro día una historia larguísima, detalladísima. Ana, el imputar un delito a una persona puede salir de casa tranquilamente porque es una actividad esencial. Puedes ir y debes ir a donde enfrente del Reconquista, vas y lo dices y aportas los datos. Y yo a todo esto, y acabo sinceramente, con todo esto que está, yo solamente espero, deseo que no se vean afectados los 4 principios o valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, que no se vean ni recortados ni menoscabados, o sea, que no se menoscabe la libertad, que no se menoscabe la justicia, que no se menoscabe la igualdad y que no se menoscabe el pluralismo político, que son los cuatro valores superiores de nuestro ordenamiento. La igualdad no existe desde que salió la Biogen, desde que se aprobó la Biogen, la igualdad no existe. La libertad ya no la tenemos. Y por favor, ayer salió una juez diciendo que no hay causalidad entre el 8M y los contagios. ¡Qué justicia! Yo nada más te pido. ¿Socialista? Bueno, a ver. Leí que era socialista la que decidió eso. No verás. Aceituna. A mí me gustaría, sobre este tema que está hablando Francis, que me parece importantísimo, de hecho me parece esencial y consustancial a nuestro Estado. Hoy precisamente estaba leyendo un poco Twitter por la mañana tomando el café y hay un nuevo hashtag que es asumo mi responsabilidad de ser libre. Estamos viendo ya una corriente como la estadounidense de quejarse respecto al confinamiento, poniendo como valor supremo la libertad, y ya empezamos a ver lo que anunciábamos ya la semana pasada, que la gente empieza a estar muy harta y que no nos damos cuenta de que estamos en un país que es muy peligroso en esas circunstancias. Hablan de medidas de desconfinamiento a partir del 27 de abril, que a mí me parecen lógicas porque ya sabéis que tengo una opinión muy radical respecto a la necesidad de escalamiento, pero nos vamos a meter en un problema. Cuando empieza a haber ya ruido social de que no se van a cumplir las normas, se empieza a trasladar lo que, por ejemplo, Francis y yo evidentemente sabíamos, que las propuestas de resolución de multa por principio de tipicidad probablemente no se puedan ejecutar. Vamos a ir a problemas gordos, ¿eh? Bueno, visteis que en Israel ya salieron a manifestarse. En Israel ya salieron a manifestarse con mascarilla. En Estados Unidos. Sí, pero en Israel con mascarilla y con distancia de seguridad. Sí. Solo necesitamos a alguien con tirón que nos convoque. Yo, mi mascarilla ya la tengo. ¿Y cuál sería el motivo de la manifestación? ¿Pidiendo? Libertad. Que acabe la eso encabeza la manifestación Pedro Sánchez. Sánchez, vete ya. No, pides libertad, encabeza la manifestación Pedro Sánchez. Eso no es muy abstracto. Libertad, bienestar, felicidad y buenos alimentos. No, pero esos valores superiores que, por favor, tanto la libertad, porque van todos unidos. No hay libertad sin justicia y no hay justicia sin libertad. Y no hay igualdad sin justicia o sin libertad, y pluralismo político, no hay pluralismo político sin libertad y sin justicia, Y esos cuatro valores superiores hay que mantenerlos. Dentro de 15 días estamos celebrando este debate en el búnker CETEN, por ejemplo. ¿Qué os parece? Pues 15 días son. Yo creo que no. ¿A cuánto estamos hoy? Yo no sé. A 21. Bueno, 21. Primeros de mayo. A primeros de mayo estamos en el búnker. No, porque la prórroga es hasta el día 9 de mayo. Bueno, la prórroga jurídica. El día 10. El día 10. Si se aprueba. Se aprueba. Pero también pensemos un pequeño dato y ya acabo. Cuando. Lo que decía Neira de tal. Hay que mantener, aunque salgamos, hay que mantener las distancias. Sin duda. Y un concierto difícil, y un partido de fútbol difícil. El estudio. Pero el fútbol ya va a empezar, Estar un poco más separados.
No, ya lo oí ahí en la radio, quiero ser futbolista. Pero sin público, Ana, sin público, que tú no... A mí me parece un drama que sea sin público, es que no se debería de tolerar. Es aburrido completamente. Segundo, te van a hacer un test cada vez. ¿Eh? ¿Que hacer un test? Una pachanga, hombre, que no puede ser sin público, nada. Una pachanga, bueno, lo Para hacen. entrenar, para los entrenamientos y tal, les van a hacer test. Y estará todo en los bares viendo el fútbol, todos metidos unos por otros. Test etapas y les van a hacer test. Ellos sí. Mirar, en Italia, por ejemplo, para el plazo de desconfinamiento que tienen es, ya sabéis que han abierto pequeñas tiendas, van a potenciar el turismo interior y se habla de abrir restaurantes y peluquerías con una tasa de contagio del 0,5 o inferior y teatros, cines y eventos públicos con tasa de contagio 0. En Alemania, por ejemplo, hablan de tamaño de locales, 800 metros y un periodo de 2 semanas. En Portugal, de desconfinar el 2 de mayo. ¿Qué necesitamos aquí? Desde mi punto de vista, zonificar. Zonificar. Alemania es el 14 de marzo, como nosotros. Y ya están saliendo y van a volver al colegio. ¿Qué han hecho? Test. Que tienen un acuerdo de tener EPIs y mascarillas. Y hacer test y más test. Y aquí no hay trampas. Chicos, me avisan que se oyen aviones, Vienen a por nosotros. Espero que en 15 días nos coja el búnker que está más protegido. Muy bien, Ana, ya lo vimos. Dios te oiga. Como Ana. Mira, Está toda nuestra coreografía. A ver si me seguís en la coreografía. Búnker o muerte, venceremos.